No pierdes en la vida porque otros te superen. Pierdes porque cooperas en secreto con las mentiras que te hacen pequeño. Un día te darás cuenta de que el enemigo que arruinó tu potencial nunca estuvo afuera. Era la versión de ti que necesitaba consuelo más que la verdad. Si te quedas conmigo, aprenderás cómo la honestidad radical con uno mismo se convierte en un arma que separa las vidas ordinarias de las peligrosas e imparables. La mayoría de la gente cree que mentirse a sí misma es supervivencia. Creen que les mantiene emocionalmente seguros, socialmente aceptados y mentalmente estables. Pero la psicología maquiavélica lo cambia todo. La posición más peligrosa en la vida es cuando no puedes ver la realidad con claridad, porque el poder solo existe donde la percepción es precisa. Y aquí está lo más brutal: no sueles mentirte a ti mismo en voz alta, lo haces en silencio, con educación y lógica. Lo disfrazas de realismo, paciencia o esperar el momento adecuado, pero en el fondo hay una negociación silenciosa a diario entre quién podrías llegar a ser y quién se siente cómodo permaneciendo pequeño. Y la comodidad es seductora porque habla con tu propia voz, suena a lógica, suena a sabiduría, suena a madurez, pero la mayoría de las veces es miedo vestido de traje y corbata. Te dices a ti mismo que no estás listo, te dices a ti mismo que el momento no es el adecuado, te dices a ti mismo que necesitas más preparación, pero la preparación sin acción no es más que una elegante postergación. Maquiavelo comprendió algo que la mayoría de la cultura motivacional jamás te dirá. Las personas no destruyen su potencial con grandes errores, lo destruyen con pequeños autoengaños cotidianos que en el momento parecen inofensivos. El cerebro humano está diseñado para proteger la identidad antes que la verdad. Esto significa que si aceptar la realidad amenaza la forma en que te ves a ti mismo, tu cerebro la distorsionará. Reinterpretarás el fracaso como mala suerte, llamarás a la evasión estrategia. Llamarás al miedo estándares y poco a poco tu vida comienza a encogerse alrededor de tu zona de confort. Aquí es donde se vuelve peligroso. Una vez que el autoengaño se convierte en identidad, ya no sientes que mientes, sientes que eres tú mismo. Esa es la prisión de la que la mayoría de la gente nunca escapa, porque ¿cómo luchas contra un enemigo que se siente como tú? Por eso el pensamiento maquiavélico no se basa en la manipulación, sino en una claridad interior brutal. Si no te ves a ti mismo con precisión, no puedes ver a los demás con precisión. Y si no ves a los demás con precisión, no puedes predecir el comportamiento, las estructuras de poder ni el momento oportuno. Te vuelves reactivo, te vuelves emocional, te vuelves fácil de controlar, y el mundo recompensa a quienes ven con claridad, no a quienes se sienten cómodos. La cruda realidad es esta: la mayoría de la gente no busca la verdad, busca seguridad. Quiere la confirmación de que ya es lo suficientemente bueno, que ya se esfuerza lo suficiente, que ya hace lo suficiente. Pero la historia, el poder y el éxito no responden a los sentimientos, responden a los resultados, el posicionamiento y la influencia. Y aquí es donde la honestidad consigo mismo se vuelve aterradora, porque una vez que eliminas tus mentiras internas, pierdes las excusas, pierdes el aterrizaje suave, pierdes la historia que dice: un día las cosas cambiarán mágicamente. Te quedas con una pregunta: si nada cambia, ¿es esta realmente la vida que estás eligiendo? Y esa pregunta destruye la comodidad, porque en el fondo ya sabes dónde te estás quedando atrás, ya sabes qué conversaciones evitas, ya sabes qué riesgos finges que no son para ti, ya sabes dónde te estás asentando. La honestidad contigo mismo no se trata de descubrir una nueva verdad, se trata de admitir finalmente la verdad que has estado manejando durante años, y una vez que lo veas claramente, no podrás dejar de verlo. Por eso la mayoría de la gente se mantiene ocupada en lugar de ser honesta. Estar ocupado es una droga poderosa. Crea la ilusión de progreso sin forzar la autoconfrontación. Puedes pasar años mejorando habilidades, consumiendo información, planificando estrategias, y aún así evitar la única decisión que realmente cambiaría tu vida, porque el verdadero cambio suele requerir la muerte de la identidad. Requiere que admitas que la persona que intentabas ser
se construyó sobre el miedo, y eso es doloroso, pero también es poderoso, porque en el momento en que dejas de mentirte a ti mismo, ocurre algo impactante. Tu velocidad para tomar decisiones aumenta, tu resiliencia emocional aumenta, tu tolerancia a la incomodidad aumenta, porque dejas de malgastar energía manteniendo narrativas falsas, dejas de negociar con tu potencial, dejas de necesitar el permiso de quienes también se mienten a sí mismos, y de repente te vuelves impredecible, no para ti mismo, para todos los demás. Y las personas impredecibles son difíciles de controlar. Por eso la honestidad radical con uno mismo se siente solitaria al principio, porque la mayoría de los vínculos sociales se basan en ilusiones compartidas, excusas compartidas, evitaciones compartidas. Al salir de eso, ves patrones por todas partes. Ves quién finge, ves quién se las arregla, ves quién actúa con confianza y quién realmente la tiene. Y eso puede resultar aislante, pero el aislamiento es a menudo el precio de la claridad. Y la claridad es donde comienza el poder. Ahora mismo, la mentira más peligrosa que quizás te estés diciendo no es "no puedo", es "todavía tengo tiempo". Porque el tiempo no destruye a las personas de repente, las erosiona silenciosamente, año tras año, oportunidad tras oportunidad, hasta que un día, la vida que podrías haber vivido se convierte en una historia que te cuentas para dormir por las noches. Y esa es la máxima traición a uno mismo, porque en el fondo lo sabías, siempre lo supiste. Y Maquiavelo diría: quien no puede afrontar la verdad internamente siempre se verá obligado a afrontar las consecuencias externas. La realidad no negocia, cobra cada vez. Así que la verdadera pregunta no es ¿puedes soportar la verdad? La verdadera pregunta es ¿podrás manejar en quién te convertirás una vez que lo veas? Porque una vez que lo hagas, la comodidad nunca volverá a ser la misma, y ahí es donde realmente comienza la transformación. La primera mentira que debes destruir es la que dice que estás más seguro permaneciendo igual, porque a continuación exponemos por qué tu cerebro es adicto al autoengaño y quién se beneficia cuando te quedas ciego. Una vez que aceptas que te has estado mintiendo a ti mismo, la siguiente pregunta se vuelve incómoda muy rápidamente. ¿Por qué harías eso a sabiendas? Porque un ser humano racional aceptaría sus propias limitaciones. La respuesta es más oscura de lo que la mayoría quiere admitir, porque la mentira se siente más segura que la verdad y tu cerebro no está diseñado para la grandeza, sino para la supervivencia. Maquiavelo comprendía la naturaleza humana en su esencia. Sabía que la mayoría de las personas no se resisten al cambio por pereza o estupidez. Se resisten al cambio porque amenazan la identidad. Y la identidad es como la vida misma. La mente prefiere mantenerte familiar y miserable que desconocido y poderoso. Eso no es un defecto, es una característica. Pero si no la dominas, ella te dominará a ti. Tu cerebro está constantemente haciendo una pregunta silenciosa. ¿Cómo puedo mantenerme aceptado, predecible y emocionalmente intacto? La verdad no siempre ayuda con eso. De hecho, la verdad a menudo exige separación, riesgo y confrontación. Así que la mente aprende a negociar. No elimina la ambición, la retrasa. No mata tus metas, las pospone. Y lo más peligroso es que te hace sentir responsable al hacerlo. Te sientes maduro por esperar, te sientes inteligente por ser cauteloso, te sientes humilde por no exigir más. Pero debajo de todo esto hay miedo a ser expuesto, miedo a descubrir que no eres tan capaz como esperabas, miedo a fracasar públicamente en lugar de en privado, el miedo a descubrir que el esfuerzo no garantiza recompensa. Así que llegas a un acuerdo contigo mismo. Te dices que actuarás cuando las condiciones mejoren, cuando la confianza llegue, cuando la motivación se sienta estable, cuando la claridad sea perfecta. Y pasan los años mientras permaneces emocionalmente fiel a una versión de ti mismo que ya no te sirve. Esta es la trampa de la comodidad. La comodidad no es placer. La comodidad es previsibilidad. Es la ausencia de amenazas. Es saber cómo se sentirá el mañana, incluso si el mañana está vacío. Y una vez que tu sistema nervioso se adapta a cierto nivel de incomodidad,
lo defenderá con fiereza. Por eso la gente se mantiene en carreras insatisfactorias, relaciones unilaterales e identidades estancadas, no porque las disfruten, sino porque las comprenden. Lo desconocido se siente como peligro, y aquí está la verdad maquiavélica que la mayoría de la gente nunca escucha. Los sistemas no atrapan a la gente, sino que la gente se atrapa a sí misma al negarse a ver la realidad con claridad. Las estructuras de poder prosperan gracias a individuos que no toleran la incertidumbre, porque la incertidumbre crea dependencia. Cuando no confías en ti mismo para sobrevivir a la incomodidad, entregas la autoridad a cualquiera que prometa estabilidad. Esto incluye empleos, esto incluye las relaciones, eso incluye la aprobación social. Empiezas a moldear tu personalidad en torno a lo que te mantiene aceptado en lugar de a lo que te hace efectivo. Suavizas tus opiniones, diluyes tu ambición, ocultas tu intensidad y poco a poco olvidas cuál era tu verdadera ventaja. Lo llamas crecimiento, pero en realidad es autodestrucción. Y la mentira que protege todo esto es simple. Esto es simplemente lo que soy. Esa frase ha destruido más potencial del que el fracaso jamás podría destruir. Porque una vez que te identificas con la limitación, dejas de luchar contra ella. La defiendes, construyes moralejas a su alrededor, conviertes el miedo en rasgos de personalidad. Dices cosas como: simplemente no soy agresivo, no estoy hecho para el conflicto, no me importa el estatus, cuando en realidad te estás protegiendo de la ansiedad de querer más. Maquiavelo lo reconocería de inmediato. Escribió sobre cómo la gente justifica la debilidad como virtud cuando la fuerza se siente peligrosa. Moralizan su vacilación, idealizan la paciencia, enmarcan la evasión como paz, pero la paz sin poder es solo una vulnerabilidad que has convertido en algo cómodo. Y aquí es donde el autoengaño se vuelve letal. Una vez que empiezas a creer en tus propias justificaciones, te vuelves predecible. Y la previsibilidad es la moneda que otros usan para controlarte. La gente sabe lo que tolerarás, saben lo que evitarás, saben por lo que no lucharás, e inconscientemente te tratan en consecuencia, no porque sean malvados, pero porque la naturaleza humana responde a señales. Si muestras flexibilidad, recibirás presión. Si muestras miedo, obtienes dominio. Si muestras claridad, obtendrás respeto. Por eso la psicología maquiavélica empieza internamente, porque el mundo no necesita oprimirte si ya estás negociando contigo mismo. Las cárceles más efectivas son las invisibles, aquellas donde el preso se cree libre. Y aquí está el espejo incómodo. Cada vez que dices «está bien» cuando no es así, cada vez que te ríes de la falta de respeto, cada vez que postergas una decisión que sabes que debes tomar, estás entrenando a tu sistema nervioso para que acepte menos. Estás bajando tus estándares internos sin darte cuenta. Y cuando los estándares bajan, la identidad también. Dejas de esperar intensidad de ti mismo, dejas de exigir la excelencia, dejas de confiar en tu propio hambre. Y entonces, un día, la ambición se siente extraña, pesada, poco realista. Eso no es porque hayas cambiado, es porque te acostumbraste a dejar de desear. Por eso la honestidad radical consigo mismo se siente violenta al principio, porque rompe el acuerdo que has hecho con la comodidad. Obliga a tu mente a afrontar el precio de la seguridad, y ese precio casi siempre es tu yo futuro, la versión futura de ti que podría haber actuado antes, la versión que no necesitaba condiciones perfectas, la versión que eligió la incomodidad en lugar del arrepentimiento. Esa versión existe, y cada día que te mientes, retrasas el conocerla. Maquiavelo les diría esto: la mayor amenaza al poder no es la oposición, sino la vacilación interna, porque la vacilación te hace esperar un permiso que nunca llegará. El mundo no recompensa la preparación, recompensa la decisión, y la decisión es imposible cuando sigues mintiendo sobre lo que quieres, lo que temes y lo que estás evitando. La verdad te agudiza, la comodidad te embota, y ahora mismo, tu mente está haciendo una pregunta:
¿Realmente vale la pena el dolor de la honestidad? La respuesta depende de si estás dispuesto a vivir con el dolor del arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es más que un autoengaño revelado demasiado tarde. Tu mente protege la comodidad, incluso si la comodidad te cuesta todo. En la sección final, exponemos cómo la honestidad radical con uno mismo transforma la identidad y cómo utilizarla como arma sin perderse a uno mismo. En algún momento, la honestidad con uno mismo deja de sentirse como dolor y empieza a sentirse como poder, no como poder estridente, no como dominio agresivo, sino como una claridad fría, estable e inquebrantable que cambia tu forma de entrar en las salas, de tomar decisiones, de responder a la presión y, lo más importante, cómo te perciben los demás sin necesidad de decir una sola palabra. Porque una vez que te conviertes en alguien que no se miente a sí mismo, también te conviertes en alguien a quien los demás no pueden mentirle fácilmente. Y eso lo cambia todo. Maquiavelo creía que los líderes más fuertes no eran aquellos que obligaban a la realidad a coincidir con sus deseos, sino aquellos que veían la realidad tan claramente que podían moverse. Cohen lo percibiste antes de que nadie más comprendiera lo que estaba sucediendo. Ese nivel de percepción solo se alcanza cuando eliminas la distorsión interna, cuando dejas de filtrar la verdad a través de la protección del ego, cuando dejas de necesitar que la vida te parezca justa antes de actuar estratégicamente. Aquí está el cambio que la mayoría de las personas nunca alcanzan. La honestidad con uno mismo deja de ser una herramienta y se convierte en identidad. Dejas de preguntarte, ¿qué se siente bien ahora? Empiezas a preguntarte, ¿qué es realmente cierto en este momento? Y esas dos respuestas rara vez son la misma. Cuando esto se convierte en tu estándar, algo en tu interior se estabiliza. Dejas de oscilar emocionalmente entre la motivación y el colapso. Dejas de necesitar la validación externa constante, porque la validación se vuelve irrelevante cuando la claridad es tu brújula. No necesitas que todos estén de acuerdo contigo. Necesitas que la realidad te confirme. La realidad es brutalmente honesta. Los resultados aparecen o no. El respeto existe o no existe. La oportunidad se abre o no. No hay negociación emocional con los resultados. Y una vez que aceptas eso, te tranquilizas bajo presión porque dejas de tomarte la verdad como algo personal. El fracaso deja de sentirse como humillación y empieza a sentirse como datos. El rechazo deja de sentirse como una vulneración de la identidad y empieza a sentirse como información. Eso es poder psicológico y la gente lo siente, aunque no puedan explicarlo, porque la mayoría de las personas gestionan constantemente una historia interna sobre quiénes son. Necesitan protegerla, necesitan defenderla, necesitan que otros la refuercen, pero cuando ya no necesitas proteger una identidad frágil, te vuelves extremadamente difícil de manipular. La culpa funciona menos, la presión social funciona menos, la autoridad basada en el miedo funciona menos, porque ya sabes dónde estás parado. Ya conoces tus debilidades, ya conoces tus fortalezas, ya conoces tus patrones. Y cuando puedas ver tus propios patrones claramente, nadie más podrá usarlos en tu contra. Aquí es donde el autodominio maquiavélico se distingue de los estereotipos de manipulación. El verdadero poder no reside en controlar emocionalmente a los demás, sino en eliminar la influencia emocional que tienen sobre ti. Es volverse tan honesto interiormente que los halagos no te inflan ni las críticas te destrozan. Te arraigas en algo más profundo que la opinión. Y aquí está la paradoja. Una vez que dejas de mentirte a ti mismo, en realidad te conviertes en más adaptable, no menos. Porque ya no te haces ilusiones, puedes cambiar de rumbo más rápido, puedes admitir errores más rápido, puedes abandonar estrategias fallidas más rápido. El ego se aligera, las decisiones se vuelven más precisas. Empiezas a vivir en la realidad en lugar de en la narrativa, y la realidad es donde se acumula el poder. Pero esta transformación conlleva una prueba final, porque una vez que te ves con claridad, pierdes la capacidad de evadirte de la responsabilidad. No puedes culpar al momento oportuno, no puedes culpar a la suerte,
No puedes culpar a los demás eternamente. Finalmente, debes afrontar la realidad de que tu vida está moldeada en gran medida por lo que toleras, lo que evitas y lo que eliges repetidamente. Eso es pesado, pero también es libertad, porque si tus elecciones construyeron tu vida actual, tus elecciones pueden construir tu próxima vida. Y esa constatación es aterradora para quienes buscan consuelo, pero es embriagador para la gente que quiere poder. Ahora bien, aquí está el verdadero paso para convertirte en un arma, la parte que la mayoría de la gente omite porque requiere valentía diaria. La honestidad radical con uno mismo no es algo que se activa una sola vez. Es algo que se practica a diario en pequeños momentos, en conversaciones, en decisiones, en pensamientos privados. Cuando fallas, lo dices honestamente. Cuando dudes, admite por qué. Cuando quieres algo, dejas de fingir que no lo quieres. Sin rendimiento, no hay historia, no hay negociación emocional, solo la verdad, porque la verdad acorta el tiempo. Te lleva a resultados más rápido, buenos o malos, pero siempre más rápido. Y la velocidad de aprendizaje es una de las mayores manifestaciones de poder en la vida moderna. La mayoría de la gente desperdicia años protegiendo el ego. Pasarás años desarrollando la precisión, y la precisión aumenta. Cuanto más vivas con honestidad contigo mismo, más confiarás en tu propio juicio. Cuanto más confíes en tu juicio, menos ruido necesitarás del mundo exterior. Cuanto menos ruido necesites, más centrado estarás. Y la concentración es donde se crean resultados extremos. No es talento, no es suerte. Enfoque basado en la verdad. Y ahora llegamos al momento que la mayoría de los espectadores evitan: la acción. Nada de algo complicado, nada de algo dramático, algo simple y brutal. Esta noche, siéntate solo y escribe 3 cosas que sabes que estás evitando en tu vida en este momento. No son cosas que puedas hacer más tarde. No son cosas que desearías que fueran diferentes. Cosas que estás evitando activamente. Entonces haz una pregunta: ¿cómo será mi vida dentro de 3 años si sigo evitando esto? No suavices la respuesta. No lo hagas motivador. Hazlo preciso, porque la precisión crea urgencia. Y la urgencia rompe la comodidad. Y aquí está el bloqueo de identidad que debes comprender. Una vez que te conviertes en alguien que se niega a mentirse a sí mismo, no puedes volver a vivir inconscientemente. Verás patrones en todas partes. En ti mismo, en los demás, en los sistemas, en las dinámicas de poder. Empezarás a predecir el comportamiento antes de que suceda. Empezarás a actuar antes de que los demás se sientan preparados. Y ahí es donde comienza la ventaja en la vida real. No porque seas especial, porque eres honesto. Y la honestidad es rara. El mundo está lleno de personas que negocian con la realidad. Pero los pocos que la enfrentan directamente se mueven de forma diferente, hablan de forma diferente, eligen de forma diferente. Y con el tiempo, viven vidas completamente diferentes. Así que la verdadera transformación no es volverse mejor. Se trata de convertirse en alguien a quien no se puede engañar, ni siquiera por uno mismo. Y si te comprometes con ese camino, tu vida no necesariamente será más fácil, pero se hará realidad. Se volverá afilado, será tuyo. Eres alguien que protege mentiras reconfortantes, o alguien que construye poder a través de la verdad. Escribe las 3 verdades evitadas esta noche y elige una para confrontarla dentro de 48 horas. La honestidad radical con uno mismo no solo cambia tus resultados, sino que cambia en quién puedes convertirte. Si este video te obligó a ver algo que has estado evitando, sigue por este camino, porque la ventaja más rara del mundo no es la inteligencia, el talento, ni los recursos, sino la valentía de verte con claridad y seguir adelante.